Gloria a Dios. Vamos, antes que nada, vamos a orar, a colocar este tiempo en manos del Señor y a rogar al Espíritu Santo que nos guíe esta noche. No estamos aquí por casualidad, es lo primero que debemos tener claro. La Biblia nos enseña que en donde 2 o 3 se reunieren en el nombre de Jesús, allí estaría su presencia, allí estaría su Espíritu. Y de hecho, qué bueno que Él esté con nosotros esta noche. La persona más importante, la persona ideal como invitado esta noche en este lugar es el Espíritu de Dios. Y vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en manos de Dios y vamos a aprovechar en medio de la oración para poder adorarle, para poder exaltar su gloria, para poder reconocer que no hay un lugar más grande, más grato, más glorioso, no hay un lugar que no sea tan perfecto como estar en la presencia del Señor. El salmista dijo que como el ciervo bramaba por la fuente de las aguas, así bramaba su alma por la presencia del Dios vivo. Y cuando entendemos que nuestra necesidad más grande es ser llenos de Dios, ser llenos de su presencia, lo demás viene por añadidura. Por eso no es simplemente una noche de un servicio de miércoles, es un tiempo especial que Dios ha preparado para nosotros. Es un mover especial porque el Espíritu Santo no repite, el Espíritu Santo no calca, el Espíritu Santo sorprende y hace como Él quiere cuando nosotros entendemos que no estamos en pos de una religión, sino tratando de sostener con Él una relación. Por eso te invito a que allí donde estás, si sientes de postrarte, lo hagas. Si sientes de levantarte, hazlo. Dale la libertad al Espíritu Santo para inquietarte, para colocar en tu corazón el querer y el hacer. Pero lo más importante es poder entender que somos escuchados esta noche. Y que no importa la circunstancia, que no importa el momento difícil, que no importa el día complicado que hayamos podido tener, Él está aquí. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Porque tú eres digno de que tus hijos y tus hijas te adoren, se postren delante de ti. Tú eres digno de que esta noche quebrantemos nuestro corazón delante de ti. Tú conoces la lucha que hay en cada uno de nosotros. Tú conoces las circunstancias que enfrentamos cada uno de nosotros. Y tu palabra nos revela la respuesta en medio de cada lucha. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Precioso Jesús, te adoramos en esta noche. Te damos gracias por esa redención. Te damos gracias por ese precio de sangre que pagaste por cada uno de nosotros. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en esta noche. Te damos gracias porque definitivamente no estamos solos.
A pesar de que hay momentos en que sentimos la soledad. A pesar de que muchas veces estamos rodeados de personas, pero quizá nuestro pensamiento, quizá nuestro sentimiento, nuestro corazón anhela algo más. Y qué bueno que ese anhelo se llene contigo. Gracias en esta noche. Y ministra, Espíritu Santo, cada uno de nuestros corazones. Cada uno de nosotros es un caso especial para ti. Cada uno de nosotros implican un propósito diferente desde los cielos. Y tú puedes hacerlo. Tú te particularizas. Tú sabes cómo tocar. Tú sabes cómo hablar. Tú sabes cómo hacernos entender que necesitamos de ti. Por eso te damos gracias en esta noche y entregamos bajo tu dominio y bajo tu control nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro cansancio, para que seas tú trayendo a nosotros un rema, trayendo a nosotros una revelación, trayendo a nosotros fuerzas nuevas, trayendo a nosotros ánimos renovados, trayendo de tu gozo a nuestras vidas, pero sobre todo, trayendo de tu paz en medio de las batallas, en medio de las preocupaciones, porque tu paz nos permitirá entender lo que estás haciendo. Tu paz nos permitirá ver las puertas que otro no ve, oír lo que otro no entiende y percibir tu presencia. Hoy te damos gracias por todo lo que hemos enfrentado hasta este día, porque estar delante de ti hoy implica que no hemos estado solos y que tú nos trajiste y tú nos llevarás. Gracias, gracias te damos, y toma este tiempo bajo tu dominio, Espíritu Santo, y que conforme a tu propósito nos hables en esta noche, porque necesitamos de tu presencia y necesitamos de tu palabra. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Gloria a Dios. Como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 41. Hace 2 días publiqué un mensajito de esos que a veces le llegan a uno y uno sabe que vienen de parte de Dios, donde decíamos que es preferible levantar niños educados en Cristo que tratar con adultos dañados. Alguien me escribió y me dijo, o sea que usted está rechazando su trabajo ministerial. Yo no estoy diciendo eso, sino que la gente lee y escucha para cuestionar, no para digerir lo que se está diciendo. Porque es que es una verdad. Es preferible criar niños, levantar hijos con fundamentos en Cristo, porque la Biblia dice que su palabra no regresará vacía. Tarde o temprano esa palabra que tú le siembras a un niño va a generar un fruto. Tarde o temprano esa palabra se convertirá en una semilla que en algún momento va a germinar. Hoy le predicaba a un taxista yendo hacia donde estoy trabajando. El hombre muy molesto, tremendo de calor, 1:30 de la tarde aproximadamente salí. Y el hombre con ese calor, y algo le había pasado, y el hombre decía, los políticos y la gasolina cara, Y yo le dije, pero
molestándote vas a resolver el problema. Bueno, no. Y lo que pasa es que estamos desfasados y estamos tratando de resolver algo de una forma que nunca se va a resolver. Yo le dije, mira, yo soy cristiano. De hecho, no le dije, soy pastor. Eso lo dijo fue él. Le dije, mira, yo sigo a Cristo. Y Cristo no nos enseñó religión, nos enseña principios. Y cuando tú aplicas los principios, los conviertes en algo práctico en tu vida, terminas dándote cuenta que lo que Cristo enseñó fue poderoso y sigue siendo vigente. Cuando me dejó donde yo iba a trabajar, me dijo, gracias. ¿Usted es pastor? Y yo, sí. Ah, pero usted viene a trabajar, porque el hombre me preguntó lo que llevaba en la mano, y yo, voy a hacer un mural. Y los pastores no hay que no trabajen. Yo no sé de dónde salió eso. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Y le dije, esto es un principio. Y meditaba en medio de mi trabajo cómo los mismos cristianos nos hemos convertido en la piedra de tropiezo más grande para que muchos incrédulos crean. Queremos que Cristo haga magia. Él me decía, es que la situación está difícil. Yo, sí, pero más difícil estuviera si usted estuviera acostado en su casa. Ah, no, por supuesto, ese es un principio. El que no trabaje, que no coma. Y meditaba en esa frasecita que publiqué, de que es preferible levantar niños en Cristo, con principios bíblicos, a restaurar adultos dañados. Y no es que uno esté negando ejercer un ministerio, no, para nada, sino que los que hemos estado dañados, a Diego, ¿qué tal? Sabemos la lucha que le hacemos, la oposición que hay dentro de nosotros mismos al Espíritu Santo tratando de restaurarnos. Porque es que el enemigo más grande que tiene el Espíritu Santo no es el diablo. El diablo no le puede hacer oposición al Espíritu Santo, ¿o sí? Porque es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios en nosotros. O sea, el diablo no puede tocar al Espíritu Santo. El diablo no puede desmotivar al Espíritu Santo. A nosotros sí. Y cuando nosotros somos desmotivados, terminamos haciéndole oposición a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Llegamos dañados a Cristo. Y el estar dañados, precisamente, es la consecuencia de no haber conocido a Cristo a tiempo. Es mucho más práctico. Un niño que se levanta con principios bíblicos es mucho más fácil, entre comillas. Sí, porque conocemos personas que les han predicado desde niños y hoy en día, pero la palabra está ahí. O sea, la semilla está allí. Cuando alguien presta el oído, perdió. La gente cree que porque me predicaron, pero nunca me congregué, yo no tengo problemas con Dios. Pues sí, sí tiene problemas con Dios, porque es que ya escuchó. Ya no es inocente con respecto al plan de salvación. Y el mismo Jesús dijo que el que no creyó a la palabra a la que le enseñaron, por la palabra ya fue ¿qué? Condenado. La palabra que recibimos y no escuchamos y no obedecemos, testifica contra nosotros en los cielos. Es que el tema de la gracia, como hablábamos el domingo, es demasiado delicado, porque el hecho de que Cristo no nos esté recordando cada 10 minutos con una lista, mira, tu pecado es este, mira, yo te perdoné este pecado, mira, tú eras esto. El hecho de que Él no nos esté recordando lo que nos perdonó, no quiere decir que su sacrificio fue por nuestro pecado, fue a
causa de nuestra condición, porque estábamos dañados. Ahora, predicarle a un niño, como hace la Iglesia Católica, que dicen que los niños los bautizan recién nacidos para limpiarlos del pecado original, ¿va a limpiar el pecado de los niños? No, no lo va a limpiar. De hecho, a nosotros nos perdonaron y nos limpiaron de delante de Dios los pecados que nos tenían apartado de Dios. Eso lo leímos en Primera de Juan 2:9, estuvimos leyendo el domingo. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos libertad para seguir pecando y que no va a tener consecuencias. Pero educar a un niño bajo principios bíblicos permitirá que tarde o temprano, algún día Dios va a hacer. Y si no se le permitió, porque el niño se convierte en adulto y no le dio espacio al Señor para hacer en su vida, igual la palabra, el día que llegue al tribunal de Cristo, le dirá: usted no puede entrar al cielo, a usted se le predicó, a usted se le ayudó, a usted se le ministró, a usted le enseñaron la verdad, pero usted decidió vivir bajo sus principios de mentira. Por tanto, aquí no cabe. ¿Cuántos han escuchado la palabra bar mitzvah? Es una palabra hebrea. Tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Resulta que para los judíos ortodoxos, los que no son cristianos, los que no son crédulos, en el judaísmo se practican una serie de ritos. Saben que los niños nacen y a los 8 días los presentan en el templo con un sacrificio de animal, todavía lo hacen. Saben que a los niños los circuncidan, todavía lo hacen. Y resulta que hay una ceremonia, un rito que ellos practican que se llama el bar mitzvah. Resulta que para los judíos ortodoxos, y esto lo vivió Jesucristo, Jesús lo vivió, para los judíos la mayoría de edad empieza a partir de los 13 años. Entonces, ¿qué hacen? A ese niño que está en esa transición de 12 a 13 años, un día antes de cumplir los 13 años, lo separan, hacen una ceremonia y el día que cumple los 13 años, lo llevan a la sinagoga, oran por él, practican una ceremonia que se llama bar mitzvah, donde están reconociendo que este niño empieza a ser adulto y donde deja de ser niño para adquirir responsabilidades. Responsabilidades. Mire, el judío, si en algo educa a sus hijos, es en la economía. La gente, por mover la boca, dicen: todos los judíos son ricos y saludosos. Nada más se ayudan entre ellos. Todos los judíos no son ricos. Pero, ¿qué pasa? El judío coge a su niño y desde que está pequeño, a la hora de ir a entregar la ofrenda, le entregan a su hijo: aquí tiene para que vaya y ofrende. No le dice: aquí tiene para que vaya y gaste. Le dice: aquí tiene para que vaya y dé. Desde niño le enseñan que la economía manejada por las manos de Dios está en el mejor lugar. Y eso se traduce en una economía bendecida, que es el tema donde todavía mucha gente anda peleando con el diezmo. Quieren que Dios bendiga su economía, pero no le entregan su economía en manos de Dios. Entonces, es complicado el tema, pero el trasfondo de todo esto es espiritual. ¿Qué sucede? Al cumplir los 13 años, adquiere responsabilidades de adulto. Y una de las responsabilidades en la que más se enfocan los rabinos cuando celebran el bar mitzvah es que ese niño, a partir de esos 13 años, va a recibir instrucciones de la Torá y va a dar lecciones con base a la Torá. Pero fíjense que uno invita a predicar a un hermano que tiene 15 años congregándose con nosotros y dice:
avísame 15 días antes para preparar el mensaje. O no puedo porque es miércoles. Y si es domingo, es que los domingos le toca al pastor. No han entendido que el día que abrimos nuestro corazón a Cristo, Cristo no nos dijo, yo te llamo a que te sientes en una silla. Por ninguna parte dice eso. Si yo miro 1 Corintios 12, nos damos cuenta que el Espíritu Santo reparte dones, reparte ministerios y tiene diversidad de operaciones. Todo el que recibe a Cristo como su Señor y Salvador recibe un llamado a hacer algo en el cuerpo de Cristo. Hay dones ministeriales, hay dones de servicio. Todos no son pastores, todos no son evangelistas, todos no son profetas, pero en medio del cuerpo de Cristo hay muchas cosas que se necesitan hacer y que alguien las tiene que hacer. Pero los judíos la tienen clara. Lástima que les falte Cristo. Los ortodoxos. Porque al celebrar el mitzvah, al niño de 13 años le dicen, ahora usted tiene la responsabilidad no solo de entrar a los estudios de la Torá, sino a usted le toca enseñar. Entonces, cuando Pablo le dijo a Timoteo, nadie tenga poco tu juventud, Pablo no estaba improvisando, como algunos de Pablo cogió un pobre pelado de 16 años y lo puso. No, no, no. 16 años. Para Pablo, Timoteo era mayor de edad. Porque Pablo conocía la Torá al dedillo. Que no era el mitzvah. Ahora él estaba reconociendo que Timoteo tenía un llamado pastoral. Timoteo era pastor a los 16 años. Era pastor. Búsquenlo y lo encontrarán allí en la palabra. Dijimos Lucas 2:41. Ahora entenderán por qué estábamos hablando de esto. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, aquí está, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo, y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Qué le dijo Jesús? Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí sucede algo tremendo, porque Jesús tenía 12 años. Acabamos de leer. Ellos fueron a la Pascua y celebraron el mitzvah de Jesús. Y Jesús, lleno del Espíritu, siendo un niño ya de 13 años, porque el mitzvah se celebra, al niño lo apartan a los 12 y al día siguiente cumple 13, a los 13 se le hacen la celebración. Resulta que toda la familia, María, los familiares de José, toda la gente, cuando dice que iban en una compañía, venían de esa peregrinación a Jerusalén, y ellos asumieron que Jesús venía con algunos de los familiares, y resulta que Jesús se quedó preguntándole a los doctores de la ley y respondiéndole a los doctores de la ley. Cualquiera diría, wow, Jesús, dicen algunos
escritos apócrifos que Jesús y que mató unos niños que se metieron con él y entonces cogió y los maldijo y se murieron. Hay una cantidad de cosas que están lejos del contexto bíblico y que si la Biblia no nos la revela, nosotros no tenemos por qué darle credibilidad a algo que iría en contra de la naturaleza de Jesús. La Biblia nos revela que fue tentado en todo, pero no cayó, no fue hombre sin pecado. Desde niño él entendía que tenía un llamado. Recordemos que Jesús nació con una condena sobre sus hombros. Cuando Jesús nace, Herodes, el tetrarca, había dado una orden de que todos los niños varones que nacieran fueran ¿qué? Asesinados. Y José y su madre, para evitar que Jesús fuera asesinado, se fueron al desierto, se fueron a Belén, perdón, en el desierto, y él nació allí en el famoso pesebre. Y llegaron los reyes, ¿se acuerdan? Y uno le llevó oro, y el otro le llevó incienso, y el otro le llevó mirra. El incienso, la mirra y el oro no eran simplemente, es que le dieron esos detalles porque sí, por casualidad, no. El oro representaba la santidad de Cristo. El oro representaba la gloria de Dios. La mirra representaba el sufrimiento. Mirra traduce amargura en hebreo. Y aplicado a la vida de Cristo implicaba que desde niño todos estos regalos fueron una expresión profética de los cielos sobre él. Que estando allí envuelto en unos telas recién nacidos, desde los cielos se le estaba diciendo a estos hombres que llegaron y a todos los que estaban alrededor, este hombre va a vivir la gloria, va a experimentar el oro de Dios, pero también va a experimentar la mirra. La mirra representaba su muerte en la cruz, el sufrimiento, su agonía, y el incienso, su vida sacerdotal. Y estaba recién nacido. Ahora, al celebrar Jesús su ceremonia del Mixbah y llegar al templo, quien hablaba a través de Jesús era el Espíritu Santo de Dios, era la deidad hablando a través del niño. Por eso acabamos de leer que los doctores de la ley, que eran los principales del Sanedrín, los principales estudiosos de la Torá, se maravillaban con las respuestas que escuchaban de él. Por eso, y en medio de que lo que estaba sucediendo con Jesús era que se estaba cumpliendo todo lo que está escrito. Recuerden que él cumplió toda la ley para que la Torá no nos condenara a nosotros. Todo lo que la Torá enseñaba o enseña para los judíos ortodoxos fue cumplido en Jesús. Él lo vivió él, para que la ley no nos condenara, para hacernos libres de la condenación que la ley traía. Porque la ley exponía el pecado, condenaba al pecador, pero solo una vez al año, por el sacrificio de animales, había remisión de pecados. Cristo vive todo eso, se hace sacrificio, se hace cordero, derrama su sangre. Lo único que faltó fue que lo degollaran o que se degollara él mismo. Pero literal, cuando degollaban a un becerro o a un cordero, el becerro lo colgaban boca abajo para que botara toda la sangre. Y eso era una metáfora de lo que iba a vivir Jesús. ¿Qué pasa? Desde niño recibió instrucción. Quizás nosotros no tuvimos esa oportunidad. Quizás venimos de familias donde la palabra Cristo producía alergia. Quizás venimos de familias donde se practicaba brujería, donde habían ateos, donde hablar de ser cristiano era sinónimo de rebeldía.
Y no tuvimos la oportunidad de que de niños conociéramos acerca de la palabra. Pero ahora que somos adultos, tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Estoy seguro que en nuestra casa, en nuestras familias, habrá un niño, un adolescente, porque un niño de 12, 13 años es un adolescente, a pesar de que las leyes absurdas del mundo quieran decir otra cosa. Es un adolescente que está necesitando que su vida tenga sentido. ¿Sabe por qué fuimos drogadictos? La gente dice, porque le gustó. Porque la gente es fácil de decir, sin entender lo que estábamos viviendo. ¿Sabe por qué la otra es prostituta? Porque le gustó. ¿Sabe por qué el otro atracó? Porque le gustó. Pero nadie se le da por pensar qué hay detrás de la prostituta, qué hay detrás del drogadicto, qué hay detrás del sicario, qué hay detrás del ladrón. Sí, está mal que lo haga, por supuesto. Y la Biblia condena a los asesinos, a las prostitutas, al homosexualismo. Pero la Biblia tiene que exponer el pecado para que el pecador se arrepienta. Es la única manera de que sepamos que estábamos mal. Si a mí me hubieran dicho ser un drogadicto es bueno, todavía fuera drogadicto. Ser drogadicto edifica y te lleva al cielo, todavía estuviera en la droga. Pero la Biblia revela la condición en la cual estamos distantes de Dios. Y a través de Cristo nos revela la manera de estar cercanos a Dios. Entonces, estoy seguro que en nuestra familia hay alguien que necesita recibir principios. A veces queremos un ministerio y no es malo. La Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea. No es malo querer ser ministro, es bueno. Pero lo comparo con mi trabajo. Conmigo estudian personas que quieren ser buenos pintores, pero cogen los pinceles cada vez que tienen una clase. Me decía alguien, señor Carlos, yo veo que en su Instagram toda la semana publica un cuadro, algo está haciendo. Y yo, bien, así es. ¿Y usted qué hizo en las vacaciones largas que tuvimos? No, yo guardé pinceles, guardé acrílico, guardé todo para cuando empezáramos las clases. A veces queremos ser ese tipo de cristianos. Queremos ser ministros, pero no practicamos. Queremos ser artistas, pero no practicamos. Pastor, ¿a qué se refiere? Es que hay que ejercitar el ministerio. Pero ¿sabes dónde hay que ejercitarlo? Primero en mí y después en lo que tengo más cerca. Mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, mis nietos, el amigo del nieto que viene a la casa, que es una oportunidad. La iglesia ha sido golpeada muy fuerte, es verdad. Hemos sentido el golpe. Las tinieblas están en este momento en un acelerar en contra de la iglesia de Cristo. No las cuatro paredes, es en contra tuya, Caterina, en contra tuya, Daniel, en contra tuya, Debri, en contra tuya, Diego, Andrea, en contra tuya, la hermana Luli, en contra tuya, mi hermana Zoe. ¿Por qué? Porque sabe que se le está acabando el tiempo. Porque se están cumpliendo todas las profecías al pie de la letra. Y ese cumplimiento de la profecía implica que Satanás sabe también lo que le espera. Hablemos un poquito de la Agenda 2030. ¿Cuántos han escuchado la Agenda 2030? Andrea y mi esposa saben de qué estamos hablando. Hermano Daniel, ¿sabe qué es la Agenda 2030? Kate, ¿sabes qué es la Agenda 2030? Hermana de Diego. Mire, Satanás ha venido maquinando para preparar el terreno para el anticristo.
el hijo encarnado de Satanás. El anticristo es una imitación barata de Jesucristo. Hará milagros, dice Daniel 11. Hará prodigios, hará señales. Y muchos serán engañados, dijo Jesús en Mateo 24. ¿Por qué? Porque hay gente que sigue a Cristo por la señal, no por la revelación y la necesidad que tenemos de que nuestra alma sea salva. Y el que sigue a un milagrero sale de un lugar a otro lugar porque encontró otro milagrero que hace más milagros que donde yo estaba. El anticristo va a ser un milagrero. Y Satanás ha ido preparando a nivel mundial, aclaremos esto, la Agenda 2030 no es de Colombia, es mundial. La globalización permitió el globalismo. Son dos cosas diferentes. El globalismo es el sistema a través del cual Satanás está tratando de gobernar el mundo. La globalización fue la modernización del transporte, de las telecomunicaciones, pero Satanás se apropió de esto. ¿Ya? Y todo esto ha abocado a que haya un acelerar. Daniel dijo, la ciencia ¿qué? Aumentará. Y en ese aumentar de la ciencia hay muchas cosas que nosotros ignoramos, que ya se están haciendo. ¿Ya? ¿Qué sucede? Satanás ha ido preparando un ambiente propicio para el anticristo. Y esto es bueno que lo compartamos para que usted se lo pueda compartir a un niño que de repente usted lo ve bailando reggaetón, ton, y adorando a Bat. Bat es malo, conejo malo. O sea, el solo nombre dice quién es. Y hay muchos, yo veo los pelados. ¿Qué les pasa, ¿Qué les pasa? Porque están siendo engañados. Porque Bad Bunny pertenece a una élite que está empujando la Agenda 2030. Ustedes no se dan cuenta que se viste de mujer, se pone seno, sale con tacones, al día siguiente sale de hombre. Ese discurso, eso es un discurso. Eso es un discurso que el que no está con la cabeza en su lugar dice, yo puedo ser como Bad Bunny. Yo puedo, me vuelvo millonario ya. Sí, porque eso es lo que el globalismo le está... Explotó lo que fue el poder en Cristo. El globalismo le está vendiendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Disney cambió aquel contenido inocente. Mi esposa me dice, a mí me gustaba la pequeña Lulú, era un muñequito inocente. No veía Dick Tracy, no sé qué, pero usted se da cuenta que ahora esos muñequitos inocentes les metieron mano y a los niños que están viendo los muñequitos le están presentando dos muñequitos varón que se están casando. Esto es Agenda 2030. O sea que tiene sentido reeducar a nuestros niños. Sigamos con Disney. ¿Cuál es la visión de la sirenita que tienes tú, Kate? La película de la sirenita, ¿tú te la viste? Una niñita dorada con el pelo dorado, Ahora resulta que la sirenita fuera rubia es racismo. Esto es Agenda 2030. Y la sirenita te la pusieron negra. Es que de color, no. Yo soy afro. A mí no me ofende que me digan negro. ¿Cuál es el problema? Si no soy rubio. Pero a la generación de cristal le están vendiendo la idea de que decir negro es ofensivo y escandaloso. Esto es Agenda 2030. Los movimientos
LGBTQ más, etcétera, son Agenda 2030. Para preparar una audiencia que copie el mensaje del anticristo. Jesús dijo, el hombre del campo, cuando está en el campo y ve el cielo, sabe que va a ¿qué? A llover. La Biblia dice que el día y la hora de la venida de Cristo nadie lo sabe, ni Jesús, ni aún los ángeles. Pero hay señales. El hombre del campo ve el cielo, está nublado y dice, va a caer un aguacero dentro de 2 horas y cae. La iglesia tiene que estar apercibida porque la Agenda 2030 está anunciando que para el 2030 el anticristo debe estar gobernando en la tierra. Epa. Y si yo en el periodo de gobernación del anticristo, la iglesia no debe estar. Y si nos quedamos, agarrémonos los calzones espirituales. Porque hay varias corrientes y eso tendríamos que, para un domingo, vamos a hacer una prédica acerca de los premilenialistas, los postmilenialistas, con respecto al tema de la venida de Cristo. Indistintamente de que Cristo venga antes del anticristo, o en medio del anticristo, o después del anticristo, tú y yo tenemos un deber y es estar preparados. No hay otra opción. Entonces la Agenda 2030 está siendo empujada por personajes como George Soros, la familia Rothschild, Obama, toda esta gente están confabulados contra ti. Porque no es contra Estados Unidos, no, es contra ti como individuo. Porque que tú prendas tu celular y lo primero que te salga sea el arcoíris ese homosexual, es porque están violando tu privacidad. Se están metiendo a la fuerza en tu cabeza. Por eso, hoy más que nunca, pesa reeducar a nuestros niños. No, que eso es malo. Dígale por qué es malo. El movimiento no es solamente allí. Diego y familia, ¿por qué están en Colombia? ¿Con confianza? Por la mala situación del país. ¿Y qué la fabricó? Una política implantada por un personaje usado por Satanás para empujar la Agenda 2030. Hugo Chávez puso la base y dejó a su títere, y el títere ha salido peor que el maestro, porque lo respalda Satanás. Y usted se dará cuenta que Nicaragua, Argentina, ahora Brasil, Ecuador está peleando para tratar de salirse, Perú, Colombia, Venezuela, Haití, Cuba, México, España. Sacamos a Italia porque Giorgia Meloni allá Dios la puso. Pero nos damos cuenta que el comunismo, el socialismo se ha implantado en todas las naciones. Y eso tiene que ponernos a pensar, ¿por qué? Porque esto va más allá de ser de izquierda o de derecha, esto es una doctrina. A través de esta doctrina gobernar al pueblo, enseñarle a las naciones a vivir esclavos, porque es lo que hace el socialismo, enseñar a la gente a ser esclavos. Esto es Agenda 2030. ¿Por qué? Porque el anticristo va a necesitar una audiencia que le copie, que esté acostumbrada a que le regalen para la leche, para el café, a que le regalen para la comida, que no tenga libertades, que si regaña a su hijo lo pongan preso, que usted tiene que coger a su niño de 4 años y decirle, usted es niña o niño, usted no es nada todavía, es más, vamos a castrarlo ya para que sea niña. Esto es Agenda
2030. Y muy acorde esto, con esta palabra, porque a Jesús, su papá José y su mamá terrenal lo educaron con principios espirituales. Y tuvo un efecto. Sabían del llamado y hubo unos principios. Y nosotros vemos todo esto. ¿Y qué estamos haciendo? Pastor, ¿y qué podemos hacer? Lo primero, hay que orar, por supuesto. Y lo segundo, hay que actuar, porque la oración sin acción es pura ilusión. Vamos por nuestros niños. Es que tú no necesitas ser predicador para darle un buen principio a un niño. ¿Cómo le puedo enseñar yo a mi hijo? Está malo que usted robe. Si mi hijo me ve llegar a la casa con un televisor nuevo, yo, ¿de dónde lo saco? Vengo corriendo, atrás vengo la policía. ¿Te viene persiguiendo la policía, papá? Sí, porque es que me tienen envidia. La mejor manera de enseñar principios es viviendo principios. Y es un llamado, es un estilo de vida que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Mire, yo estoy haciendo un trabajo, termino con esto, pero yo tenía clases con uno de los profesores más complejos que tengo. Y esta tarde, este mediodía yo meditaba, había hablado con mi esposa, le dije a la persona que le dije para que predicara, la semana pasada me dijo, el próximo miércoles sí predico, pero hoy a las 10 de la mañana no había dicho ni pío, como no es pollito, ni pío. Y mi esposa me dijo, predica tú. Y yo, sí, por supuesto, no hay ningún problema. Y yo tomé un video de lo que estoy haciendo y le dije a mi profesor, yo no puedo decir una mentira para ausentarme de su clase. Estoy haciendo este trabajo y salgo de donde estoy porque necesito ir a mi iglesia. Yo le podría decir una mentira y decirle que me dio fiebre porque hay un poco de gente con virosis, pero yo no tengo fiebre, yo tengo cansancio. Y el Espíritu Santo, mientras he estado predicando, me lo ha quitado. Porque tenemos, para enseñar principios, hay que vivir principios. Son cosas sencillas que cuando empezamos a aplicarlas, tienen un efecto espiritual poderoso. Y de verdad, quisiera terminar esta enseñanza levantando una oración por nuestros niños. Hay una generación que necesita de Cristo. Yo tengo un niño de 11 años que necesita de Cristo y que mi esposa y yo estamos tratando de educarlo con principios bíblicos. ¿Por qué? Porque algún día él tendrá que tomar una decisión. Y todos mis hijos varones también tendrán que tomar una decisión. Y en ese momento esos principios tendrán un efecto en su vida. Mi hija fue educada con esos principios. Y esos principios hoy le han dicho que valió la pena. ¿Cierto, Andrea? Que no es fácil. No es fácil. No es fácil. Porque la sociedad y el mundo, guiado por Satanás, te van a decir, nadie se va a dar cuenta. Si es lo primero que nos dicen, ¿y quién va a saber? Nadie se va a dar cuenta. Casi nada. Dios. Así que, mira, esto no es religión. Cristo no predicó religión, predicó principios. Y ya basta, de verdad, de estar siguiendo ese evangelio arcaico que convenció a muchos de vivir una religión, mas no de vivir a Cristo. Hay personas que siguen engañadas todavía, creyendo que caerse al piso, reventarse la cabeza es de Dios. Y eso no es de Dios. Si Cristo quiere que yo me prive, Él me va a dar una experiencia por el Espíritu, para que cuando yo me levante testifique que Él me habló, que Él me tocó.
Termino con esto, suena cómico. Yo conocí a alguien que tenía unas ganas de ser pastor, impresionante. Mientras yo huía, buscaba todas las profecías, iba al frente. Y un día lo pusieron a predicar en un sitio donde me congregué un tiempo. Y el hombre empezó a predicar y se puso la mano él mismo y se privó. Sí, él mismo se privó, puso la mano y se privó. Y entonces el pastor que lo había invitado empezó a orar, papá, como dice uno, a hacer la empanada. Y cuando terminó, ya el hombre que reaccionó y todo lo demás, salió y preguntó, peor todavía, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Porque yo no me acuerdo de nada. El Espíritu Santo no es un demonio que te anula tu voluntad. El Espíritu Santo habla a nuestra voluntad, habla a nuestra conciencia, habla a nuestro entendimiento. Pues entonces tendríamos que arrancar Romanos 12:2 cuando dice renova tu entendimiento para que puedas entender la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La iglesia debe renovarse. Yo no creo que hay que modernizar el evangelio, hay que retomar ese evangelio que dejamos tirado durante mucho tiempo para predicar riqueza, para predicar barbaridades, para predicar doctrinas de demonios. Ven al diablo en todos lados menos a Cristo. Y necesitamos retomar esa visión clara de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, vamos a tomarnos todos de la mano esta noche. Somos una familia. Y como familia oramos, como familia nos presentamos delante de Dios. Hubo una oración que hizo Nehemías cuando iba a hablar con el rey para que le diera cartas y restituir y restaurar la muralla que estaba de Jerusalén, que estaba caída, quemada. Y fue la oración del acuerdo. Convocó al pueblo y el pueblo a una sola voz levantó delante de Dios un clamor que Dios escuchó. Quizás hoy no somos 5,000, 10,000, quizás los pocos que estamos conectados aquí y los pocos que estamos congregados aquí. Podemos parecer pocos, pero en los cielos somos un ejército. En los cielos tenemos el respaldo de Cristo intercediendo por nosotros delante del Padre. Amado Dios y Padre Celestial, hoy te damos la gloria y te damos gracias por este tiempo. Y nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús para suplicarte misericordia por los niños del mundo, por los niños que son secuestrados, por los niños que sin salir de su casa han sido secuestrados por doctrinas, por abusos, por maltratos. Hoy nos ponemos de acuerdo para pedirte, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que en tu infinita misericordia permitas que tus principios celestiales y tu palabra pueda llegar a sus oídos y a sus corazoncitos, Dios. Hoy nos ponemos de acuerdo para pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que levantes en medio de la iglesia de Cristo hombres y mujeres dispuestos a batallar por estos niños, por nuestros niños, porque sabemos que ellos están en la mira de las tinieblas. Esta generación está en las miras de Satanás, pero la Biblia nos revela que mientras la iglesia de Cristo esté en la tierra, estaremos haciendo la oposición a que el anticristo haga lo que pretende hacer. Tenemos autoridad de los cielos, tenemos autoridad en el nombre de Jesús, tenemos autoridad por principios celestiales, estamos empoderados por la gloria de Dios. Por eso
ponernos de acuerdo para clamar por una niñez, por unos adolescentes que necesitan conocer a Cristo. Creo que es lo más sensato que podemos hacer en medio de unos tiempos tan perversos como los que estamos viviendo. Padre, te damos gracias y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Y permite que haya un despertar en medio de tu pueblo. Que antes que ambicionar un cargo, ambicionemos servirte realmente a ti. Que antes de pretender figurar delante de los hombres, nos humillemos delante de ti, haciendo tu voluntad. Y que podamos establecer esos principios celestiales, primero en nuestro corazón y luego en las personas que tengamos más cerca de nosotros. Hoy te damos la gloria por este tiempo. Hoy te doy la gloria y la honra, Señor, por haber traído un remanente dispuesto a adorarte, a bendecirte, a escucharte a ti, porque no vinieron a escuchar a Carlos Torres. Vinieron a escuchar una palabra que tú nos regalas hoy. Porque no tengo un bosquejo, no tengo unos apuntes. Tengo tu Espíritu Santo esta noche enseñándome, hablándome a mí para poderle hablar a otros. Recibe la gloria, amado Padre Celestial. Honramos tu Espíritu Santo esta noche y te damos gracias, Señor Jesús, porque sabemos que no estamos levantando nuestra voz al aire, sino a tus oídos, y de tus oídos por tu boca ante el trono celestial. Gracias te damos en esta noche y permítenos, amado Padre Celestial, ver tu gloria una vez más. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Aleluya. Dios mediante, si Cristo no ha venido, el domingo nos vemos aquí en el templo y nuevamente a través de Facebook. Dios les bendiga y Dios les guarde.